discutiéndolo y arrojen las respuestas. No sé, se me ocurre así, aunque nos va a llevar más tiempo, y lo malo es que el tiempo nos gana, ¿no? Ese es el principal problema. El tiempo nos gana y luego no alcanzamos a ver todos los contenidos. Pero eso es para ver para ver el tema de... No para el examen. Es que Ah, alguna vez hice eso en otras escuelas, sí. pero pues sí fue presencial y funcionaba mejor. Aquí nos gana el tiempo. Pero ya están diciendo en el chat que, dicen mis compañeros que si se puede en la plataforma. Es que su mamá está licuando la comida. Ay, sí, no le prendas porque traigo un hambre que me va a despertar las ganas de comer. Entonces en la plataforma, chicos, como la última vez. Sí, doctora. Sí. La otra que se me Doctora. ocurre es hacerlo como si fuera en Kahoot, pero creo que los estresaría más el tiempo, ¿verdad? De las Sí. preguntas. Plataforma está bien. Mejor plataforma. Sí, los estresa. Entonces mejor en plataforma. Y antes de entrar, bueno, órale pues, sí. Así quedamos entonces, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a empezar la clase. El día de hoy nos toca ver gasto cardíaco y nos toca ver hemodinamia. Entonces, vamos a empezar con la clase. Hoy ando medio desconcentrada. No sé por qué, pero bueno. Bueno, sí sé por qué, pero pues nada del otro mundo que no estemos viviendo todos, ¿no? Más que esta pandemia que de repente ya nos harta, ¿no? De repente hoy sí como que ya me harto. Que dije, ya, por Dios, ya. Entonces, pues yo creo que es como nos sucede a todos. Bueno, vamos a empezar la clase. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ok. Vamos a ver gasto cardíaco. La clase pasada comentamos acerca, de acuerdo al esquema, ay Dios, ¿qué pasa? Tranquila. Al esquema de Vickers-Lewis, o Wiggers-Lewis, o como lo quieran pronunciar. Los que saben de inglés, pues sabrán la mejor pronunciación y ya nos ayudarán. Sí, así estoy yo también, pandemia, ya suéltame, ya déjanos en paz. Ojalá, pero bueno, pues ni modo, nos toca seguir aquí en estas condiciones. Vamos a hablar de gasto cardíaco y como les dije, la clase pasada vimos el ciclo cardíaco, vimos el esquema de Vickers-Lewis y evidenciamos cada una de las fases que lo conforman y finalmente pues vimos que efectivamente ahí se cumple la función del corazón como bomba. Sin embargo, ahora viene lo importante también, ¿no? O sea, ver cómo llega esa sangre a las cavidades, ver qué características necesita para llegar a las cavidades y poder llevarse a cabo este ciclo cardíaco. Y muy importante, ver cómo esa sangre es expulsada por ambos ventrículos, tanto a la circulación pulmonar como a la circulación sistémica, y puede realizar su principal función, que es la homeostasis, la buena perfusión, ¿no? La buena perfusión de los tejidos. Y pues no está de más decir que la palabra homeostasis, al igual que en todos los sistemas, pues es importante porque finalmente al manejar diversas variaciones que pudieran existir en la sangre que llega al corazón y en la que va a expulsar, pues el corazón siempre busca estar en esta homeostasis, estar en este equilibrio para que pueda funcionar óptimamente. El día de hoy vamos a ver gasto cardíaco, vamos a ver los factores que determinan el gasto cardíaco, vamos a hablar de precarga, de contractilidad, de poscarga, qué factores modifican el gasto cardíaco, qué utilidad tiene el saber sobre este gasto cardíaco, cómo influye la ley de Frank-Starling y en qué consiste. Si alguien tiene una liga por ahí, tráigansela. Una liga nos va a hacer utilidad y ahorita les digo por qué. Y cómo influyen todos estos factores en determinar ese gasto cardíaco. Entonces, la gasto cardíaco, por definición, se tiene que es la cantidad de sangre bombeada desde el corazón en cada latido. ¿Sí?
El gasto del corazón por unidad de tiempo, eso es el gasto cardíaco, y en este caso estamos hablando de la sangre que expulsa el corazón en cada latido. El volumen sanguíneo que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto, eso está hablando puramente del ventrículo izquierdo, pero tenemos por entendido que ambos ventrículos lanzan esta cantidad de sangre, ¿sí?, a los diferentes circulaciones, circulación pulmonar y circulación sistémica, pero en base al gasto cardíaco nos habla puramente de la circulación sistémica. Entonces sería el volumen sanguíneo que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. El gasto cardíaco también lo van a encontrar como volumen minuto, ¿sí?, que es la cantidad de sangre bombeada desde el corazón en cada latido. Más o menos habla de 70 a 80 mililitros. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esta cantidad de sangre que expulsa el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿sí?, en cada latido, y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, y frecuencia cardíaca tenemos que la definición es el número de veces que late el corazón en un minuto, ¿sí?, que es más o menos entre 60 a 100 latidos por minuto en una persona sana, pero pongámosle que son 72 latidos por minuto, por poner un ejemplo. Si multiplicamos estos 72 latidos por minuto por el volumen que es expulsado en cada latido, nos da un volumen minuto o gasto cardíaco de 4.9 a 5.6 litros. Estos son la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón en un minuto. Y eso es lo que hablamos de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es importante porque esa cantidad de sangre va a favorecer la adecuada perfusión de los tejidos. Va a ser la cantidad de sangre necesaria que va a ser distribuida por los diferentes tejidos para que puedan lograr hacer su trabajo, ¿no?, la función que tienen encomendada, y pues para que realicen esa función en forma adecuada deben de estar perfectamente perfundidos. Otra cosa que va muy de la mano y se van a encontrar en los libros es el índice cardíaco. El índice cardíaco no es lo mismo que el gasto cardíaco. Aunque mucha gente pudiera decir que es lo mismo, que son representativos, no es así. El índice cardíaco es la relación entre el gasto cardíaco en reposo y la superficie corporal. Una persona que mide 1,30, 1,50, 1,70, 1,80, tienen diferente proporción de superficie corporal. Sí saben qué es la superficie corporal, ¿verdad? ¿No saben? La superficie corporal es todo ese recubrimiento de piel que cubre todo su hermoso cuerpecito. Eso es la superficie corporal. Y debemos de tenerlo muy, muy en cuenta, porque la piel es una superficie de absorción ricamente vascularizada, y por eso es una superficie de absorción muy importante, que a veces no consideramos en cuenta en relación a cuando, por ejemplo, mandamos medicamentos tópicos. Si no tenemos la consideración de checar cuál es la superficie corporal que tiene cada persona y mandamos algún tipo de medicamento sin considerarla, sin dar la dosis de acuerdo a esta superficie corporal, podemos también caer en dosis excesivas de cualquier fármaco que nos van a condicionar problemas. Por eso es importante saber y conocer qué es la superficie corporal total. Entonces, el gasto cardíaco por minuto va en relación con los metros cuadrados de superficie corporal que tiene una persona, y a eso se le conoce como índice cardíaco. Normalmente, el índice cardíaco es de 3.2 litros en promedio. El rango va de 2.6 litros a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Para los que todavía no saben sacar superficie corporal, aquí están dos fórmulas. En la de mayores de 10 kilos, si no mal recuerdo, difiere un poco. Creo que en algunos libros está, en lugar de +9, está +7. Estos son números que ya están estandarizados, o sea, ya por default se pone esa regla y se sabe que se va a obtener un resultado, ¿no?
Entonces, la superficie corporal se saca para mayores de 10 kilos, que somos todos los que estamos en esta sala, el peso por 4 más 9, o como les digo, en algunos libros puede estar más 7, entre el peso más 90. En menores de 10 kilos, que generalmente son niños de 1 año o menos, es peso por 4 más 9 sobre 100, o entre 100. Entonces aquí les puse un ejercicio, ¿no? Aquí me faltó un paréntesis. Pero en una persona de más de 10 kilos, hice la fórmula, hice esta, creo que pesaba 70 kilos. Déjenme la hago, pero creo que pesaba 70 kilos. No puse la referencia, pero creo que sí. 70 por 9. Sí, efectivamente. Son 70 kilos. 70 por 4 más 9. Sí, son 70 kilos. En una persona de 70 kilos, multiplicamos por 4 más 9 y nos da 289. Y luego 70 más 90 son 170. Entonces dividimos 289 entre 160 y nos da 1.8. Y esa es la superficie corporal de una persona. Esa persona, ¿no? Esta persona de 70 kilos que hicimos, en la cual hicimos la cuenta. Entonces, si nosotros sacamos el gasto cardíaco de esta persona, y para sacar el índice cardíaco, esta es la fórmula, gasto cardíaco sobre superficie corporal total, nos da que el gasto cardíaco de una persona de 70 kilos por 72 latidos por minuto, nos da un gasto cardíaco de 5.040 mililitros. Entre su superficie corporal nos dice que esta persona, su índice cardíaco es de 2.8 litros. Y si nos vamos al rango, está dentro del rango normal. ¿Sí me expliqué? ¿Quedó claro con la fórmula? Hay muchos libros, ¿sí? Hay muchos libros de farmacología en los que van a encontrar que hay dosis por kilo, hay dosis por edad, hay dosis en pacientes con insuficiencia renal, hay dosis en pacientes con cardiopatía o con pacientes hepáticos, pues también hay dosis por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, por ejemplo, nosotros, pediatras, en los niños lo tenemos muy en cuenta, porque rebasados los 10 kilos tenemos que hacer el cálculo de medicamentos, el cálculo de líquidos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, así no nos pasamos, ¿sale? Sobre todo teniendo en consideración que hay niñitos de 5 años que pudieran ya tener obesidad, ¿no? Entonces eso sería un problema y le daríamos una dosis máxima si le diéramos la dosis o el fármaco en base a los kilos. Nos pasaríamos, por eso es importante que sepan esta forma. Entonces, vamos a ver. ¿Eso se saca para determinar el volumen de distribución aparente de los fármacos? O sea, con base en el volumen de distribución aparente ya nosotros vemos cuánto se administra. ¿O cómo? No, más bien es la media en la dosis. La fracción de distribución de los fármacos, pues eso ya es cómo el fármaco está trabajando en cada organismo. Y eso va a depender no solamente del fármaco, sino de otras consideraciones como enfermedades o como el estado metabólico de la persona, ¿no? Cómo se distribuye ese fármaco en cada organismo. No, la superficie corporal es solamente para determinar las dosis. Es como cuando usamos los kilos, ¿sí? Los líquidos y los fármacos los usamos basándonos en los kilos. Por ejemplo, la amoxicilina es un fármaco que se da de 30 a 50, dependiendo la patología, miligramos por kilo por día, dividido por la fracción de distribución en 2 o 3 dosis, ¿sí? La factor de distribución del fármaco, cómo se distribuye el fármaco en el organismo, que es la farmacodinamia, ¿no? Entonces, esto solamente te va a servir para saber qué vas a ingresar en base a la superficie corporal de la persona o en base a los kilos. Eso es en cuanto a los fármacos. Pero aquí es para sacar el índice cardíaco. Mándele, Ilani. Doctora, ¿y qué pasa cuando, por decir, el promedio es más alto o más bajo? ¿El más alto o más bajo en relación con el índice cardíaco? Ah, sí. Pues quiere decir que ahí los mecanismos que están determinando el gasto cardíaco pudieran verse afectados, ya sea que sea un paciente que es hipertenso o que esté deshidratado, su gasto cardíaco puede estar modificado. Entonces, es raro
que te encuentres un paciente que tenga un índice cardíaco mucho más elevado, porque va en relación a su superficie corporal. No tanto se modifica el índice cardíaco, lo que se va a afectar es el gasto cardíaco en diversas patologías como la deshidratación o como la hipertensión, tanto para disminuir el gasto cardíaco como para aumentar. El corazón siempre va a buscar la forma de estar en equilibrio y ahorita vamos a ver algunos mecanismos que usa para mantenerse en ese equilibrio. Pero si por alguna razón el paciente tuvo un proceso en el cual perdió mucho líquido, pues el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces el índice cardíaco va a estar disminuido. Y si está disminuido el índice cardíaco y por lo tanto el gasto cardíaco, la capacidad de perfusión que va a tener esa persona para los diferentes órganos va a estar disminuida. Para eso nos importa. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, estas formulitas, anótenselas ahí en su cuadernito de PC, ¿sí? Porque esto lo piden mucho en los hospitales y sobre todo cuando tratan niños y cuando están quemados. También es muy importante la superficie corporal porque acuérdense que es una de las, bueno, es la principal barrera para mantener el equilibrio de líquidos. Y si se quema, pues esa barrera está pues mal, ¿no? Lesionada y por lo tanto los líquidos van a tener un desajuste tremendo. Por eso es importante. Y además deben de sacar, cuando hay una persona quemada, sacan la superficie corporal y luego hay otras fórmulas para sacar el porcentaje de superficie corporal quemada. Haces una regla entre ambas para saber cuántos líquidos le vas a incrementar. Por eso les sirve para su práctica clínica, ¿vale? Además de lo que ya les dije de las diferentes dosis. Me surgió otra duda. Por ejemplo, con el paracetamol que tengo que entendido que la dosis estándar va de 15 a 20 miligramos por kilo por día. Mal, de 10 a 15 miligramos por kilo por ¿De 10 a 15? dosis. De 10 a 15 miligramos por kilo. En pediatría hay fármacos que van por kilo por dosis o por kilo por día. Entonces el paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Cómo nos afectaría la superficie corporal en este cálculo, por ejemplo? Por ejemplo, el paracetamol en personas ya más grandes, la calculas en base a la superficie corporal. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un adolescente, ¿sí? Y ese adolescente pesa, ¿cuánto? Déjate hago la cuenta. 60 kilos, que así tenemos adolescentes, ¿no? Entonces tú dices, voy a darle 15 miligramos de paracetamol a ese adolescente de 60 kilos. Por dosis le vas a dar 900 miligramos. Si tú te vas a la distribución del paracetamol es cada 4 o cada 6 horas. Pensemos que es cada 6 horas. Quiere decir que en 24 horas, ¿cuántas veces le vas a dar esta dosis? 4 veces, pensando en que sea cada 6 horas. Los 900 miligramos por 4 te dan 3.600 miligramos, o sea, 3.6 gramos de paracetamol. Estás rebasando la dosis diaria. La dosis diaria del paracetamol son 2 gramos en cada persona, en personas adultas. Si tú le das eso a un paciente que pesa 60 kilos en base a los kilos, es una dosis muy grande y lo puedes llevar a la hepatotoxicidad o a la intoxicación por paracetamol. Entonces lo que usas es el metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Entonces el 1.8 lo multiplicas por la dosis del paracetamol y ya pensemos que tiene 1.8, que es un chico muy alto, y que es 1.8 de metros de superficie corporal, le vas a dar 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Por 1.8 le estás dando 180 miligramos. La dosis difiere muchísimo, ¿no? Y le estás dando la dosis mínima. ¿Sí me expliqué? ¿Esos 180 son considerando la biodisponibilidad o netos? No, Y ya lo... es por dosis, por cada dosis. ¿Sí? Bueno, Gracias. de nada. Bueno, ahora, ¿qué factores van a determinar el gasto cardíaco o que van a regular este volumen minuto? ¿Sí? Generalmente los 3 primeros, que son estos 3, la fuerza de contracción, la precarga y la poscarga, van a modificar el volumen de eyección, ¿sí? Los 3 mecanismos que se encargan o que van a determinar el gasto cardíaco, o los 4 mecanismos, perdón, la fuerza de contracción, la contractilidad del miocardio,
En este caso, la contractilidad puede verse afectada por estimulación simpática. Si hay estimulación simpática, ya quedamos que la aumenta. Si hay estimulación parasimpática, la va a disminuir, ¿sí? La fuerza de contracción y el número de contracciones que late el corazón. La precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca actúa sobre el volumen minuto y sobre los requerimientos metabólicos del organismo. Si ustedes hacen ejercicio, hay estimulación simpática. Aumenta el número de contracciones del corazón, aumenta la fuerza de contracción y aumenta el gasto cardíaco. Aumenta la cantidad de sangre que va a llegar a su organismo porque requiere mayor perfusión, ¿sí? Pero, como dije, estos tres factores determinan el volumen de eyección. Entonces, es importante checarlo porque los tres van a influir sobre el volumen sistólico, sobre la cantidad de sangre que se va a ser expulsada del corazón. Este volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco. Entonces, la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga influyen directamente sobre el volumen sistólico. Entonces, para tenerlo un poquito más claro, el volumen de eyección ventricular y la frecuencia cardíaca determinan el gasto cardíaco. Pero ¿quién determina el volumen de eyección ventricular? Pues lo determina la precarga, la contractilidad y la poscarga. Aquí les puse una breve definición, muy breve. Ahorita los vamos a discutir cada uno. La precarga es el grado que tiene la célula cardíaca, la sarcómera, de estirarse antes de contraerse. Y esto va en base a la cantidad de sangre que va a recibir este ventrículo. En este caso, pues el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Y la poscarga es la resistencia que se va a encontrar la sangre cuando va a ser expulsada. La resistencia que se va a encontrar no solo en el corazón, sino también en los vasos. Pero ahorita espero yo que quede un poco más claro. Empecemos antes de ir a precarga y a poscarga con la contractilidad. Va a ser a mayor o menor la fuerza que desarrolla el músculo cardíaco cuando la precarga y poscarga permanecen constantes. Generalmente cuando la precarga y la poscarga se mantienen constantes, la fuerza de contracción se va a mantener igual. Pudiera tener breves variaciones, pero entre ellos tres se van a mantener estables. Generalmente la precarga, ahorita vamos a ver quién lo determina, pero es toda la sangre que llega a la aurícula derecha. Y la poscarga es la sangre que va a ser inyectada y el trabajo que le cuesta salir del corazón y pasar hacia las grandes venas. Si estas se mantienen constantes, si se mantiene un paciente sano con una precarga y poscarga siempre dentro de lo habitual, generalmente la fuerza de contracción se mantiene constante, se mantiene igual. La contractilidad, como les dije hace un momento, depende de la estimulación simpática y de la interacción, obviamente, entre actina y miocina mediada por calcio. Ya lo habíamos visto cuando vimos quién estimula o cuáles son los estímulos que recibe el sistema nervioso simpático y cuáles son los mecanismos por los cuales responde. Y acuérdense que comentamos que puede haber incrementar la interacción entre actina y miocina mediada por el calcio, ya sea por aumentar la captación de calcio o por aumentar la capacidad de las proteínas contráctiles. Ese era uno de los mecanismos. La contractilidad puede tener efecto inotrópico positivo o inotrópico negativo. Inotrópico positivo, dijimos que aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto siempre o casi siempre es por estimulación del tono simpático. ¿Qué factores pueden aumentar o estimular el tono simpático? Pues el ejercicio. El ejercicio es uno de esos estímulos que incrementa el tono simpático, que aumenta la fuerza de contracción y que aumenta el número de veces que se contrae el corazón en un minuto. El estrés. Cada vez que ustedes tienen un examen o van a recibir alguna noticia que es impactante, ¿qué sucede? Pues generalmente hay estimulación simpática y aumenta su frecuencia cardíaca. La ansiedad. Mucho ojo, porque esto es la ansiedad,
es una de las grandes causas que tenemos para que un paciente se queje de dolor torácico sin que sea infarto, ¿sí? La ansiedad puede generar estados ansiolíticos importantes y llevar a situaciones en las que el paciente pudiera decir que le duele el pecho y en realidad no tiene nada, ¿no? Simplemente está ansioso, aumentó su frecuencia cardíaca, hubo un inotropismo positivo por estimulación del tono simpático, aumentó la frecuencia cardíaca y a mayor ansiedad, mayor estímulo simpático, mayor aumento de la frecuencia cardíaca. Y en algún momento pues pudiera sentir dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces mucho cuidado con esto. Las catecolaminas, no solamente adrenalina y noradrenalina, sino también la dopamina, fármacos como la digoxina, la teofilina, que aunque ya se usa en muchos lugares muy poco, en pediatría se sigue usando, sobre todo cuando se le manda tratamiento vía oral para niños con asma, ¿no? La glutamina, el glucagón, el levosimendan, la insulina. Generalmente ellas pueden favorecer incremento de niveles séricos de calcio y otros sería la fiebre. La fiebre es un estado patológico, cualquiera que sea su origen, que nos va a incrementar la frecuencia cardíaca por la liberación, obviamente, de muchos pirógenos endógenos que no van a estimular a células y estas van a liberar una gran cantidad de citocinas que van a alterar el equilibrio que tiene el hipotálamo y nos van a generar fiebre. Y los estados tiroideos, ¿no? Las hormonas tiroideas influyen directamente para incrementar la contractilidad cardíaca. El inotropismo negativo, es decir, que disminuye la contractilidad miocárdica y por lo tanto disminuye también la frecuencia cardíaca, pues la hipercapnia, ¿no? Las mayores concentraciones de CO2 favorecen esto, la isquemia, la acidosis, antiarrítmicos, antagonistas de receptores B, calcio antagonistas y estimulación nerviosa parasimpática, ¿no? En algún momento el doctor Marcos les habló de los cuerpos carotídeos y de los lugares donde se encuentran diversos sensores que nos permiten estimular al sistema nervioso para que aumente la contractilidad. Bueno, pues si estos receptores o estas zonas son demasiado estimuladas, también pueden favorecer un inotropismo negativo, una disminución en la frecuencia cardíaca y por lo tanto disminución en la fuerza de contracción. Esta tablita marca algunos de estos que ya comentamos, pero marca otros, dentro de los cuales entran los fisiológicos. Aquí dice que hay diversos factores que pudieran afectar el gasto cardíaco, como el sueño. Aquí dice sin cambio, yo estoy un poquito en contra porque sí se ha visto que disminuyen la fuerza de contracción y disminuyen la frecuencia cardíaca durante el sueño, sobre todo en niños. Y cambios moderados en la temperatura ambiental. Se supone que esos cambios, tanto para aumento o para disminución, ya que sea que estemos con aumento de la temperatura o con disminución de la misma, una disminución leve, que sería por ahí de los 35 grados, pues nos va a dar cambios, ¿no? Nos va a dar estimulación hacia la corteza cerebral para que haga cambiar o modificar el comportamiento y busques un suéter o busques ventilar la zona donde te estás para tratar de disipar el calor que en un momento dado podría estar incrementado. Aumento, ansiedad y excitación, ya sea que sea ansiedad por nervios o ansiedad porque quieras que pase algo, o por que estés nervioso por alguna razón, por un cumpleaños, por el día del médico y estás esperando con mucha ansiedad tus regalos, o que estés excitado porque te van a comprar un coche, o ya lograste juntar todo lo que tenías para comprar ese coche, o la chica o el chico que te gusta te va a pedir que salgan, no sé, ¿no? Alimentación aumenta, ¿sí? El gasto cardíaco. Durante el ejercicio también aumenta. Cuando la temperatura ambiental está elevada, aumenta. En el embarazo, cuando hay liberación de adrenalina. Y descenso, pues cuando estás sentado y de repente te pones de pie súbitamente, puedes modificar el gasto cardíaco. Cuando hay arritmias rápidas y en cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Son los factores que pueden modificar el gasto cardíaco. Ahora hablemos de la precarga. ¿Qué es la precarga? Porque también vimos que se puede encargar de modificar el gasto cardíaco, de modificar el volumen de eyección ventricular.
de modificar la cantidad de sangre que va a ser eyectada por el ventrículo izquierdo. La precarga es la fuerza que distiende el músculo y determina la longitud máxima del sarcómero antes de contraerse. Vamos a poner un ejemplo burdo. Bueno, antes de eso, el prefijo pre indica que la carga se impone antes del inicio de la contracción muscular. Y la otra definición es el grado de estiramiento del miocardio antes de contraerse. Si tú tuvieras un globo y lo quieres llenar de agua, todo ese globo tiene una capacidad para distenderse. En este momento no hablemos de contracción, tiene una capacidad de estirarse ese globo. Si tú excedes de esa capacidad, digamos que es un globo pequeñito y le quieres echar 1 litro o más de agua, pues lo va a exceder y va a permitir corromperse ese globo, ¿sí? Vamos a traspolarlo al corazón. El corazón tiene una capacidad de distensión, los ventrículos tienen una capacidad de distensión. La fibra miocárdica, el sarcómero, tiene una capacidad sobre la cual se puede distender. Ya les había dicho cuál es el valor. ¿Se acuerdan cuál es? El grado de capacidad que tiene la fibra miocárdica de poderse extender, de poderse distender, es de 1.8 a 2.2 micrómetros. Es la capacidad que tiene nuestro músculo cardíaco, nuestro ventrículo, de poder distenderse y poder permitir su llenado. Obviamente, ¿sí? Toda la sangre que llegue a este ventrículo, ¿sí? Eso es lo que se considera como la precarga, la cantidad de sangre que va a llenar esa cavidad ventricular, ¿sí? Según la relación entre longitud y tensión del músculo, un aumento en la longitud de un músculo en reposo aumentará la fuerza de contracción. Y esto es como sigue. Si ese corazón está adecuadamente funcionando y está en capacidad óptima, pues se va a distender de tal manera que va a permitir que esa fibra se extienda de tal manera, sin rebasar sus capacidades máximas, para aumentar la fuerza de contracción. Hay un dicho que lo relacionan mucho con la precarga, que se dice que dependiendo del sapo es la pedrada. Si nosotros le hacemos caso a esta analogía, pues si es un sapo chiquito, agarra una piedra chiquita, si es un sapo mediano, agarra una piedra mediana, si es un sapo grande, agarra una piedra grande. No va en relación a eso. Va en relación a que si yo quiero darle a un sapo grande y lesionarlo, pues le tengo que imprimir más fuerza a mi extremidad, a mi brazo, para que lance esa piedra y le pueda dar y pueda tener el efecto que yo quiero. Entonces, la precarga, y esto que tiene, es la capacidad que tiene la fibra cardíaca, que al aumentar la longitud de ese músculo, aumentará la fuerza de contracción. Por eso les puse esta imagen, ¿no? Donde se ve cómo va aumentando la tensión máxima, cómo va la amplitud entre la cual puede distenderse la fibra cardíaca, y que obviamente recibiendo mayor cantidad, mayor volumen, la fuerza de contracción se va a ver incrementada. La precarga depende de la volemia, del retorno venoso y de la distensibilidad ventricular, además de la contribución auricular al llenado ventricular. La volemia es toda la sangre que tenemos, y el volumen más amplio, ¿dónde se localiza? ¿Dónde está guardado? ¿Dónde está reservado? ¿En qué vaso? En las venas. ¿Las arterias? En las venas, sí. No, acuérdense que en las venas, porque las venas tienen menos cantidad de músculo y eso les permite tener gran capacidad de almacenamiento de sangre. El retorno venoso. ¿Cómo regresa esa sangre? Desde los pies hasta el corazón.
En otra clase vamos a hablar del retorno venoso y las diferentes bombas que existen a nivel de las piernas, con las válvulas que ya habíamos visto que tienen cada venas, con la presión abdominal y la bomba abdominal, con la bomba torácica y cómo esa sangre logra regresar a la aurícula derecha. ¿Sí? Porque eso es toda una faena, ¿no? ¿Por qué? Porque las venas manejan una presión más baja. Las arterias manejan una presión más alta y puede ser lanzada, puede ser eyectada esa sangre adecuadamente a toda la economía. Pero para que regrese cuando la presión en las venas es menor, pues necesita varios mecanismos para lograrlo hacer. La distensibilidad ventricular, pues lo que acabamos de ver, la capacidad que tiene la fibra cardíaca de poderse estirar y conservar su función. ¿Cuál es su función? Lograr contraerse en forma adecuada. Y la contribución auricular al llenado ventricular. Acordémonos que en las diferentes fases que vimos, la fase de sístole auricular favorece el llenado ventricular. Favorece ese 20% que le falta, ¿sí? Que le contribuye al llenado capilar, al llenado ventricular, perdón, ¿sí? Entonces, estos son los factores que van a determinar la precarga. Finalmente, estos tres se van a encargar de determinar a su vez el volumen telediastólico. Y el volumen de este telediastólico es la cantidad de sangre que le está llegando a los ventrículos, con lo que se van a llenar. ¿Alguien se acuerda cuál es el valor del volumen telediastólico? $110 a 130 mililitros es lo que va a llegar, y eso se considera volumen telediastólico. El volumen, la cantidad de sangre con la cual los ventrículos se va a llenar. Y este volumen de telediastólico va a determinar la fuerza con la cual se va a contraer ese ventrículo. Obviamente estamos hablando de un corazón sano. Y aquí es donde entra la ley de Frank-Starling. Disculpe, doctor, antes de avanzar, ¿cuánto dijo que era el volumen telediastólico? De 110 a 130 mililitros. Gracias. Entonces aquí es donde entra la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling nos dice que en el corazón normal, la longitud inicial de la fibra es directamente proporcional a la fuerza de contracción. Cuando aumenta la precarga, es decir, cuando aumenta el volumen telediastólico, el ventrículo se distiende y la contractilidad cardíaca y el volumen latido van a aumentar. Si el retorno venoso aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Si el retorno venoso disminuye, pues obviamente el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Sí? Esta es una curvita que nos habla de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y del volumen diastólico final. Y nos dice que cuanto más volumen tenga el ventrículo izquierdo, la fuerza de contracción va a aumentar. Pero se acuerdan que también hablábamos que la presión para que esa sangre pueda ser eyectada va a ir aumentando, pero obviamente manteniéndose dentro del trabajo cardíaco y dentro de la capacidad de distensión que tiene el corazón. Entonces, si nuestro ventrículo se llena más de sangre, nuestro ventrículo izquierdo recibe mayor cantidad de sangre, tiene que tener mayor capacidad de contraerse. Eso es lo que nos dice la ley de Frank-Starling. A mayor volumen va a incrementar la fuerza de contracción que va a tener ese miocardio. Si nosotros agarramos una liga y yo quiero que esa liga de donde estoy llegue a unos 3 metros, ¿qué tengo que hacer?
¿Estirarla más? Exacto, estirarla más para que le dé más fuerza y con esa fuerza pueda ser eyectada, pueda ser lanzada a mayor distancia. Si yo le pongo poquito estiramiento, pues obviamente hasta donde llegue va a ser una distancia más corta. Entonces, la precarga, como ya vimos, es toda la sangre que le llega al ventrículo y eso está determinado por la capacidad que tiene ese ventrículo de distenderse. Que ya vimos que en un ventrículo sano debe de tener una capacidad entre 1.8 hasta 2.2, como lo marca aquí. Si no lo hacemos en forma óptima y este ventrículo o este sarcómero se estira más, pues la fuerza de contracción va a ser inadecuada. Por lo tanto, disminuirá o aumentará el gasto cardíaco. O disminuirá el volumen o aumentará el volumen de eyección. Si esta fibra cardíaca está guanga, ya no tiene la capacidad de contraerse o la capacidad de contraerse está limitada. Va a disminuir. Va a disminuir. Exacto, va a disminuir. Por eso es tan importante. ¿Sí? Esto, cuando dan, como les dije hace un momento, el corazón tiene la capacidad de adecuarse ante diferentes cambios. Durante momentos del día, ¿sí? Pudiéramos recibir una mayor cantidad de volumen, como la que les dije el otro día, el día de que vimos la clase pasada que vimos ciclo cardíaco. Si a alguien se le ocurre darle a un paciente, pasarle 1 litro de solución fisiológica, hablemos de un corazón sano, obviamente el volumen, ¿sí? El retorno va a estar incrementado. La cantidad de sangre que llegue a la aurícula derecha va a aumentar. Por lo tanto, el volumen telediastólico que pasa al ventrículo va a aumentar. El corazón tiene que empezar a contraerse con más fuerza para lanzar ese volumen y lograr adaptarse. Pero hablamos de un corazón sano. Si fuera un corazón con una persona que está enferma, pues eso le va a alterar la hemodinamia, le va a alterar el manejo de líquidos y lo vamos a encharcar, que es lo que se dice en el lenguaje coloquial, ¿no? Esa sangre que sea eyectada, el volumen que sea eyectado a ventrículo derecho va a estar aumentado y por lo tanto va a causarnos una extravasación de líquidos, un edema pulmonar. Eso es lo que se refiere con encharcarse. Por eso es importante cuando metamos algún tipo de solución por alguna vena periférica, pues tengamos ese cuidado, ¿no? De manejar bien los volúmenes de acuerdo a lo que la persona está necesitando. Mande, Miguel. Y también la resistencia periférica, influiría en el gasto cardíaco, ¿no? O sea, lo aumentaría, lo disminuiría, porque pues, es que bueno, había leído que a mayor resistencia va a disminuir el gasto cardíaco y a mayor resistencia va a aumentar el gasto cardíaco, pero... A mayor resistencia, disminuye. A menor resistencia, aumenta. Aumenta. Ajá. Sería por igual, o sea, porque tiene que ver con el retorno venoso, ¿no? Porque si hay mayor resistencia... no, pero ahí ya estamos hablando de la sangre cuando es eyectada. Ajá, sí, ya fuera de los ventrículos. Ajá, es lo que se refiere a la poscarga. Ah, ok, entonces entraría dentro de la poscarga. De la poscarga, y lo dijiste muy bien. Ok. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Pues la poscarga es la fuerza contra la que el ventrículo tiene que contraerse para expulsar la sangre. Depende de sus características anatómicas. Este es un ventrículo, ¿sí? Si el grosor de la pared ventricular aumenta, entonces la fuerza que tiene que vencer este ventrículo contrayéndose para que la sangre pueda ser eyectada a los grandes vasos, pues va a ser mayor porque hay mayor resistencia, ¿sí? Ya a nivel de vasos, la poscarga se corresponde con las resistencias vasculares periféricas y es lo que ofrece cada vaso, ¿sí? Dependiendo el diámetro del vaso, vamos a tener
una mayor o una menor resistencia. Otra definición es la presión a la que se tiene que contraer el ventrículo para vencer esa resistencia, ¿sí? Pensemos en un ejemplo también muy burdo, que ustedes llenan una bolsa de estas plásticas, la llenan con qué será bueno, con una sustancia densa, no sé, pudiera ser alguna pasta o algún líquido muy denso. Lo llenan, ¿sí? Si usan un embudo, a lo mejor lo llenan fácil, pero a la hora de vaciarlo, tendrían que apretar, ¿sí me explico? Apretar el recipiente para que pueda salir o rápido o despacio o pueda llegar hasta cierta distancia de donde ustedes quieren abarcar. Entonces tendrían que apretar más, tendría que este corazón contraerse más, traspolándole el comentario burdo al corazón.